Muy buenos días. Nos encontramos esta mañana con el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México, el maestro Carlos Alberto Pérez Cuevas. Maestro, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? En febrero, el 5 de febrero para ser exactos, tenemos el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Nos podría platicar algo al respecto? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que estamos en la celebración de los 100 años de lo que se ha denominado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En realidad el nombre original es Reformas a la Constitución de 1857, pero dada la trascendencia de las reformas que en ese momento se dieron, bueno, pues se ha dado por llamarse Constitución de 1917. Hace 100 años el contexto histórico había determinado que la Constitución mexicana era una de las constituciones más avanzadas en el mundo. Había incluido dentro de sus caracteres principales pues la protección de los derechos sociales, derechos del trabajo, derechos de las libertades de los propios trabajadores y bueno, un elemento sustancial que en aquellos tiempos habían llevado al derecho constitucional mexicano a ser de vanguardia, punta de lanza, dado que contábamos con uno de los instrumentos de protección de la constitucionalidad más importantes, que era el juicio de amparo. El juicio de garantías que determinaba que la Constitución se cumpliera y que protegía a los particulares, a los ciudadanos, respecto de la actuación del gobierno. Y en esa medida, bueno, nuestra Constitución del 17 fue de las más avanzadas. Pero a 100 años de esa Constitución nos hemos encontrado también con que ese gran avance y esa punta de lanza se quedaron en aquellos tiempos. Al correr de las décadas, nuestra Constitución es una de las más reformadas del mundo. Ha tenido alrededor de 700 reformas, prácticamente el texto constitucional es otro. Ha derivado también en una problemática de técnica legislativa, dado que hay apartados que ya no se encuentran dentro de sus títulos o capítulos respectivos y ha sufrido tantas modificaciones que bueno, de pronto algunos artículos, títulos o capítulos resultan incongruentes. En esa medida hoy la manera de honrar y celebrar 100 años de constitucionalismo o 100 años de la Constitución de 1917 nos obliga a pensar qué es lo que queremos en el futuro. Una Constitución integra los elementos sustanciales de un Estado democrático, nuestra forma de organizarnos políticamente, las instituciones que hemos construido para la sana convivencia, para el desarrollo de las libertades, las instituciones inclusive que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y bueno, hoy la Constitución mexicana tiene que entenderse en esa justa dimensión. Hoy vivimos un cambio de época, vivimos muchos paradigmas de grandes avances en el derecho. A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, la reforma de los derechos humanos, en el que se integra el principio pro persona y la interpretación conforme, que tiene que ver con elementos sustanciales de principios respecto de los cuales siempre se tiene que actuar en lo que al mayor beneficio de las personas compete. Y en esa medida es un cambio de paradigma, es un cambio total de visión, de construcción del derecho. Antes la Constitución del 17 en su artículo primero establecía que ese texto constitucional otorgaba las garantías individuales. Ahora en un contexto de avanzada se determina que ningún texto constitucional, por más acabado que sea, puede otorgar algo que es inherente a la persona, algo que es inherente a su propia dignidad, a su ser y razón, y que en esa medida lo que puede hacer un texto constitucional, sobre todo en un Estado constitucional de derecho, es reconocer los derechos humanos y una vez planteados en el orden normativo interno, los derechos fundamentales que esa Constitución debe de proteger. De tal manera que hoy a 100 años es muy importante que primero los alumnos que estudian Derecho pues conozcan a detalle y a fondo
lo que el texto constitucional del 17 establecía, y al cabo de las décadas y al cabo ya de 100 años, las reformas más sustanciales que ha sufrido. Otro de los retos es que los académicos, los estudiosos del derecho, nos planteemos si con esa Constitución estamos completamente integrados con la visión de nación, de organización, de instituciones, o requerimos un nuevo texto constitucional. Eso tendrá que ser materia de debates, materia de análisis y sobre todo materia de propuestas concretas. Para los ciudadanos en general tienen que conocer su Constitución. Desafortunadamente, en cómo se han construido sus instrumentos jurídicos, es muy difícil porque ha llevado muchos elementos técnicos que a veces no son traducidos al lenguaje común o al lenguaje ciudadano, y eso afecta mucho. Una Constitución debe ser perfectamente entendida, debe de ser muy clara en sus planteamientos y debe de ser entendida por todos los ciudadanos, no solo por los expertos del derecho o por los estudiosos de las ciencias jurídicas. Y en esa medida, pues hoy existe un reto. No solo celebrar que tenemos un texto constitucional que nos ha dado vida democrática, que nos ha dado instituciones, sino que tenemos el reto enorme de hacer una actualización permanente de estos planteamientos constitucionales para lograr vivir un auténtico Estado de Derecho constitucional donde se respeten las normas, donde se respeten los principios y donde, por supuesto, se protejan los derechos humanos y los derechos fundamentales. Sin duda que el análisis profundo tiene que ser si vale la pena la Constitución como se encuentra ahora, a 100 años de su celebración de constituyente que la formó, o bien se tiene que crear un nuevo texto normativo. Lo primero que habría que decir es que no es que hagan falta más leyes, las leyes tienen que cumplirse, las normas superiores, como en el caso de la Constitución también, para poder vivir en paz, en tranquilidad, en sana relación, que las instituciones hagan su trabajo. Pero sí requiere nuestra Constitución, después de más de 700 reformas, un análisis sustancial. El propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional ha hecho ya un ejercicio sin necesidad de reforma, un planteamiento académico de ordenación del texto constitucional conforme a que cada título, cada capítulo y cada artículo esté en el lugar que le corresponde. Y en esa medida, bueno, pues es un ejercicio muy interesante, pero los legisladores tienen que plantearse si es necesario convocar a un constituyente, pero tiene que ser en un proceso muy serio, muy formal, con una base muy clara de lo que se quiere para una constitución moderna, sobre todo que reconozca y garantice los derechos humanos, los derechos fundamentales, y por supuesto que tenga las garantías para que esos derechos humanos y derechos fundamentales puedan ser plenamente no solo reconocidos, sino también sean protegidos. Y en esa medida lo que observamos es que aún falta mucho camino por realizar. Ojalá los académicos, los estudiosos del derecho aportemos en ese campo y los legisladores pues estén atentos a ese mecanismo. Propuestas ya hay muchas, habría que discutir, porque justamente en este marco de los 100 años de la propia Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, pues se dio un proceso de creación de la primera Constitución de la Ciudad de México. Pero el propio proceso no fue el que debe de determinarse para un constituyente que pueda aportar los elementos necesarios de una constitución. Un régimen mixto de la Ciudad de México, difícil de comprender, porque no se atrevieron a hacer una reforma de fondo que primero pudiera plantear a un constituyente al 100% electo por los ciudadanos. Un ejercicio híbrido que hace una marca o un parteaguas en el constitucionalismo mundial, porque constituyente se refiere a un organismo que nace, que se construye en ese momento, que se constituye con el único fin de crear la Constitución. Y en estricto sentido tendría que haber sido los 100 diputados constituyentes tendrían que haber sido electos de manera popular. 60 fueron electos de esa manera y 40 fueron designados por poderes constituidos. ¿Quiénes? El presidente de la República, el jefe de gobierno,
la Cámara de los Diputados, la Cámara de los Senadores, la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Todos ellos pusieron por designación directa su cuota de participantes en el constituyente, lo cual dejó un antecedente que no se había vivido jamás en la historia del constitucionalismo, y bueno, al grado tal de que hubo legisladores en activo, diputados, senadores con cargo, función y por supuesto cobro, que ejercían además también la función de diputados constituyentes. Esta nueva constitución no se atrevió a entrar al fondo, no se atrevió a construir en lo que hoy son las delegaciones, entidades locales federativas o entidades locales como tal, no se atrevió a llamarles municipios, no se atrevió a integrarse a ayuntamientos. Si bien es cierto, la sede de los poderes de la Unión tiene un régimen distinto, tenemos otros ejemplos donde también la conformación de las entidades federativas, que en este caso hubiera sido la Ciudad de México, hubiera podido tener un régimen similar al de las otras entidades, con ayuntamiento, con su propio cabildo, con la propia determinación de sus nombres, presidentes municipales, síndicos, regidores, y bueno, aquí se llaman alcaldías, serán concejales y aún seguirán dependiendo de la administración central. Los expertos analizamos que en algunos casos esta Constitución de la Ciudad de México solo plantea algunos temas muy retóricos que endulzan el oído, pero que en el fondo no pueden constituir del todo lo serio o el planteamiento constitucional que debiese de ser el primer texto constitucional de la Ciudad de México. Apenas estará todo por analizar, ya ha quedado ese constituyente, ya ha quedado saldado, ya concluyó, terminó su periodo para lo cual fue integrado, que era la Constitución de la Ciudad de México, y bueno, sin duda si se requiere una propia constitución nueva, pues habría que decir que tendrá que haber un análisis mucho más profundo, pero nunca puede ser el ejemplo de constitución y de integración del constituyente que se llevó en la Ciudad de México. Bueno, pues está interesantísimo el cómo lo plantea. Pues invitamos a todos a que conozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también las constituciones locales, que es de cada uno de los estados de la República Mexicana, ¿no? Y también cómo se pueden, cómo se ligan las dos, tanto para los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento correcto, pues, de la sociedad. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, desde esta posición de director de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de México, pues los invito a que nos escuchen, a que estén atentos, a que quien tenga interés en estudiar la carrera de Derecho, pues yo los invito a que observen esta oferta académica. Nada más y nada menos, somos la institución donde se dictó la primera cátedra prima instituta de leyes en el año 1553, y derivado de eso, en 1960 se instituye el Día del Abogado, celebrando que en la Real y Pontificia Universidad de México se celebró ese acontecimiento jurídico tan importante. Es decir, somos la primera escuela de derecho en el continente americano, por supuesto en México, y los invitamos a que si tienen interés en estudiar la licenciatura en Derecho, conozcan nuestra oferta académica, y aquí en la Universidad Pontificia de México los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.